persona por sanación física y la persona no sana, ¿puede ser porque Dios no la quiere sanar? Respuesta. Justamente antes de empezar esta sesión estábamos orando por una enferma y sentimos cómo el Señor exige antes su sanación interior. Algunos médicos dicen y tienen razón que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces es preciso llegar a la raíz del problema. La segunda pregunta ya había sido absuelta en el cassette anterior. Entremos ahora en el tema de la liberación demoníaca. Este tema resulta mucho más importante de lo que yo había pensado hace algunos años. Como saben, en la Iglesia siempre hemos creído en el exorcismo, diciendo que el diablo existe, que es un ser real. Pero en el seminario no se habla de esto como una cosa que fuera real, que por reinterpretar la Biblia, para que no tuviésemos que creer en el diablo, que éste dejase de ser una realidad. Por ejemplo, si alguno tenía epilepsia, la gente creía que eso era algo del diablo. Por eso los que vivieron en el tiempo de Jesús describieron la epilepsia como una cosa diabólica. Y entonces, cuando Jesús ayudó al muchacho que sufría epilepsia, no era un exorcismo, sino otro tipo de curación descrito en la cultura del día. En muchos seminarios se habla de esta manera hoy en día. Se quiere negar que Jesús expulsara a los demonios y dicen que solamente se trataba de enfermedades. Pero ahora estamos viendo que la interpretación exacta con respecto del demonio es la que ahora estamos viendo. Es muy posible que nunca hubiera llegado a comprender esto si no hubiera sido por el hecho de que estoy en el ministerio de sanación. Cuando uno está rezando por muchas personas, uno se encuentra a veces con esta verdad, la opresión demoníaca. La primera vez que me encontré frente a este problema fue cuando me pidieron que orara por una enferma física. Era evidente que el hombre tenía también una enfermedad psicológica. Y cuando le impusieron las manos y empezamos a orar por él empezó a reírse de nosotros. Y ese hombre empezó a decir, usando el plural para él mismo, tú no nos puedes sacar, tú no nos puedes sacar, tú no tienes suficiente experiencia. Era en verdad la primera vez que me encontraba con esto, y desde entonces nos hemos encontrado con muchos casos. Y estamos viendo que esto es mucho más común de lo que habíamos pensado. En un taller que tuvimos en Chile para sacerdotes y monjas, y al que estuvo presente el padre Schaff, nos sucedieron cosas sumamente extraordinarias. En el último día de ese taller y en los 3 días siguientes oramos por 6 personas por su liberación, y luego se presentaron otras 2 que también necesitaban liberación, y eran muy buenas personas. Solamente una sola persona tenía un problema tan grave que causaba dificultades en su comunidad. Entonces, ¿cómo explicamos estos casos? En primer lugar, hemos estado como ciegos hablando de posesión diabólica, porque libros y películas aprovechan este tema que es ahora muy atractivo, pero lo hacen de una manera desorientada. Yo he orado 4 o 5 veces por personas que han estado poseídas temporalmente, pero esto es muy raro.
Es excepcional que una persona esté poseída por el diablo. Lo que ocurre normalmente no es posesión, ni se trata tampoco de una tentación de fuera. Es algo que está dentro de ella y es más que un hábito malo o una manera de pensar, como terca, causada por heridas del pasado. Parece más bien una fuerza real que está trabajando en una zona determinada de la vida de la persona. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, podría ser en este caso que el hombre ha cambiado a través de los años por el efecto del alcohol. Su constitución ha cambiado de tal manera que su organismo necesita el licor. En este caso necesita esta persona sanación física. Otras veces este alcohólico necesita tomar para escapar de una situación difícil en su vida. Quiere solucionar, o mejor dicho, huir, librarse momentáneamente, al menos con el alcohol, de esa situación difícil. En ese caso necesita ayuda para saber enfrentar los problemas de su vida, o sea, sanación interior. Pero en otros casos lo que está obrando en él es una fuerza diabólica que lo tiene como esclavo, y por eso es muy claro que para una persona que trabaja en el ministerio de sanación es muy interesante, necesario el carisma del discernimiento, porque de lo contrario no sabrá cuál es la causa de esta enfermedad y cómo debe obrar. Este carisma del discernimiento uno puede equivocarse, empezando por ejemplo a orar en el caso del alcohólico para que Dios lo libre de una enfermedad física, cuando lo que tiene es una opresión demoníaca o viceversa. Hay también señales que pueden indicar que hay algo diabólico en este caso, o en otros. Por ejemplo, si la persona empieza a gritar, «Tú no nos puedes sacar a nosotros», y empieza a quitarse la cruz que tiene sobre el pecho. Encuentro que muchas personas se dan cuenta que hay algo que no está bien. Muchas personas vienen y me dicen que oyen voces que les hablan. Estas voces pueden ser el resultado de un problema psicológico, pero pueden tener también otra causa. Antes yo pensaba que todas las voces que la gente oía eran problema psicológico, pero ahora escucho con atención porque es posible que estas voces vengan de otra fuente y yo quiero determinar qué es lo que dicen a la persona. Hace 2 años, en Colombia, me pidieron que orara por una joven muchacha de 24 años. Había estado desde la edad de 14 años en un hospital mental, hospitalizada con lo que dijeron que era una esquizofrenia, y el papá de la niña la sacó del hospital y la llevó donde mí, y recuerdo que estaba con un sacerdote de México. Después de analizar el asunto me pareció más apropiado rezar por liberación en vez de rezar por sanación interior, aunque también vimos que era necesario rezar por sanación interior luego, porque ella había estado muy profundamente herida a la edad de 14 años, y ese evento, cuando ella fue herida por un grupo de muchachas, fue lo que empezó ese proceso. Oramos por liberación como durante 1 hora, y después de 1 hora ya estábamos hablando con una persona real, normal, sana. No tenía la mirada desviada,
que tienen estas personas que están enfermas psíquicamente. Esta joven ya normal tenía las emociones de una joven de 14 años, por lo que era necesario para ella después su maduración personal. De repente se dio cuenta de su apariencia física, de que estaba un poco gorda y la ropa no le servía bien. Estaba dando mucha atención a su apariencia, lo que no hacía antes. Un mes después salió de la clínica totalmente curada. Se dieron cuenta los médicos de que un cambio se había efectuado en ella. Al salir, todo en ella era normal. Quería regresar a los bailes, quería disfrutar como sus compañeras de todo lo que le ofrecía la vida en su medio. Hay muchos ejemplos en los que nosotros suponemos que las enfermedades son psicológicas y lo son en realidad. Lo importante es descubrir qué es lo que causó esta enfermedad psicológica. Si se trata de un problema emocional, lo indicado será orar por sanación interior. Pero si la causa no es solamente psicológica, sino que hay parte diabólica, la oración por sanación interior hace solo una parte y luego ya no es efectiva, o es posible que no se pueda lograr nada con la sanación interior y más bien la enfermedad se agrava. Habrá que orar entonces por liberación. Una de las posibles señales de posesión diabólica es cuando uno ora por la persona y la persona empeora. Tenemos que tener mucho cuidado en estos casos. En esto también debemos tener cuidado porque a veces cuando estamos orando por una persona el dolor aumenta como si Dios estuviera sacando el dolor. A veces el auge del dolor es señal de que se ha iniciado el proceso de sanación. Pero también hemos encontrado enfermedades físicas cuya causa era demoníaca. Una de las señales es cuando uno empieza a orar por una persona y el dolor empieza a cambiar de partes en el organismo. Se siente, por ejemplo, en la cabeza, pasa después al estómago y luego aparece en otro miembro. Aquí es necesario el discernimiento porque muchas veces ocurren dolores físicos y no quiere decir que sea causa demoníaca, pero pueden serlo también en otras ocasiones. Encuentro que la mayor indicación en estos casos es que la persona nos dirá, no sabrán quizás que es algo diabólico, pero sí dirán que algo raro está pasando. Estas personas nos advierten que nada normal está sucediendo en ellas. Cada vez que estoy manejando mi carro, por ejemplo, me dicen las voces que me vaya de la carretera y me puedes ayudar. Encuentro que muchas personas tienen estas experiencias, pero tienen miedo de decirlas, porque muchas veces cuando dicen a alguien que les ha sucedido algo así, los otros les dicen que no hagan caso a esas voces o que tienen un problema psicológico. ¿Por qué no vas donde el médico? Le dicen. La gente tiene miedo de que se vayan a reír de ellas y entonces no dicen lo que está pasando precisamente por este temor, el de no ser comprendidas. Ahora, antes de entrar en la materia de la liberación, si hay alguna pregunta aclaratoria sobre lo que he explicado, es mejor que la hagan ahora mismo.
La conferencia continúa en el lado B del cassette. Mucho en esto, pero también la comunidad está hablando por el niño. Se puede dar el otro caso del diablo o una influencia mala que haya venido sobre ese niño. Hay entonces una sabiduría de parte de la Iglesia al hacer ese exorcismo antes de bautizar al niño. Estoy seguro de que es algo basado en la experiencia de la Iglesia primitiva. Se trata de algo teórico. Pero en el caso del adulto, cuando se ora por exorcismo, la persona tiene que tomar un papel activo. Por ejemplo, si es un alcohólico, él tiene que afirmar que ya él no quiere tomar más. Algunas personas no tienen voluntad para renunciar. No estamos hablando de algo mágico. La persona tiene que colaborar con Dios. Quiero decir una cosa más antes del receso. Como se ha hablado sobre niños, sería necesario ver algo sobre eso. Yo pensaba antes que el diablo atacaría a las personas cuando ellas hubieran colaborado con él abiertamente. Antes de entrar en el seminario, estudiaba literatura y drama, y la imagen que yo tenía era la del Fausto, que hace un contrato con el diablo. Lo escribe con su propia sangre y obviamente él lo va a molestar. Pero ahora veo que, como describe esto el Nuevo Testamento, es muy real la opresión demoníaca. El mundo está creado por Dios y es básicamente hermoso, bello, pero es un mundo caído y en él hay todo tipo de mal. Mal individual, mal social, pero no es solo una caída humana en donde hay mucho mal humano. Esto es verdad, pero hay un mal mayor. Y este mal causa mucha destrucción en el corazón humano y en la estructura social. Cuando Pablo dijo que nuestra lucha no era contra la carne y la sangre, sino contra príncipes y potestades, dijo una gran verdad. Ahora empiezo a entender lo que él decía. El problema que tenemos en la Iglesia es que estamos tratando los problemas del mal como si fueran cosas netamente materiales, naturales. No se cree en la existencia del demonio. Se cree que el sacerdote puede ayudar a la gente estudiando psicología y que aquí termina su papel. Es verdad que puede ayudar con la psicología, pero esto no es todo. Veo
a psiquiatras que nos dicen, bueno, pero dinos algo sobre el diablo. ¿Por qué ocultan ustedes este mensaje? ¿Por qué no nos han hablado de él? ¿Se han dado cuenta ustedes de esa realidad y no nos han dicho nada? He visto que los psiquiatras están muy interesados en hablar de esta sanación interior, en aprender algo al respecto, y lo mismo cuando se trata de la liberación demoníaca. Pero el punto que quiero aclarar bien aquí es que el espíritu maligno no entra en la persona solamente porque la persona haya pecado. Muchas veces entra, por ejemplo, por un dolor grande que ha sufrido esta persona. Si un niño es criado en un ambiente malo, un ambiente que no es cristiano, este niño está más expuesto a la opresión demoníaca. En todas las sociedades hay influencias del espiritismo y son influencias reales y poderosas que pueden afectar a familias enteras. También esto puede pasar a niños por causa de sus abuelos, bisabuelos, etc., de sus antepasados, en una palabra. Es como algo hereditario. En la casa donde yo vivo actualmente en San Luis, hay una mujer protestante y ella quiere estar libre de la influencia de estos espíritus, y aparentemente se debe esta influencia a eventos de hace ya 200 años, cuando se celebraba lo que en inglés llaman misa negra, ceremonia profana en la familia. Muchas veces hemos pensado que el espiritismo es algo que más bien se debe ignorar o que se puede tomar como pasatiempo, que se debe evitar el contacto con espiritistas y no hacerles caso, pero parece que hay poder real en el espiritismo y la gente más sencilla se da cuenta de esto, y muchas personas que se han visto envueltas en el espiritismo necesitan liberación. También los niños pueden ser afectados por los pecados de sus padres. Por ejemplo, recé por la hija de una prostituta y ella odia a los hombres. La hija odia a los hombres y odia a su marido, que naturalmente es un hombre. Cuando empezamos a orar, sentimos que verdaderamente había una fuerza diabólica en ella, y se identificó como un odio para los hombres que empezó ya en su niñez con algunas cosas que había visto en su mamá. Y por eso vemos que no solamente el pecado voluntario de una persona es lo que puede dejar entrar la influencia diabólica en ella. La necesidad de liberación en una persona puede ser una cosa bastante amplia en extensión. Acabo de recibir una carta de un sacerdote que está trabajando en una clínica. Él oyó hablar de esto por primera vez el año pasado. Desde entonces ha orado por muchas sanaciones y desde el año pasado hasta hoy ha orado 6 veces por liberación. Cuidado en distinguir los términos oración por liberación y exorcismo. Hay que reservar el término exorcismo para lo que es la ceremonia oficial que un sacerdote delegado por el obispo hace de acuerdo con el ritual romano. Estos exorcismos son escasos, porque son para casos de verdadera posesión demoníaca, y estos, como hemos dicho, no son frecuentes. También empleo la palabra exorcismo para lo que se hace o se hacía en el bautismo, aunque este es diferente del exorcismo que hace un sacerdote por una persona en la cual se da auténtica posesión demoníaca. Yo usaría la palabra liberación para cualquier caso diferente al de la posesión diabólica. Y aún personas que yo había creído que estaban poseídas
no lo estaban plenamente. Tienen sus momentos racionales normales. Hay una mujer que hace poco firmó un contrato con el diablo y está muy mal. Fue a la Cancillería de la diócesis y de allí la mandaron para un chequeo psicológico. En el hospital mental está completamente normal. Pero cuando entra en su cuarto un sacerdote para orar por ella, entonces hay una explosión de ira. Parecería que la posesión se da cuando el espíritu aparece de una manera palpable. La solución entonces para esta persona no es una clínica, sino una oración de liberación. Aquí termina la exposición del Padre Magnot sobre liberación en el taller dictado por él y por su equipo en Barquisimeto. Copia de este cassette puede encontrarla en la Casa de Cristo Sacerdote en Medellín.